Dios los bendiga en esta mañana, queridos oyentes. Quiero dar un consejo por medio de la palabra del Señor, ya que en este tiempo, querido oyente, querido hermano, verdaderamente que ya no se le instruye al niño en los caminos de Dios. Ya los padres estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros mismos problemas, que se nos olvida el gran mandamiento que Dios dio en su palabra para que nuestros hijos caminaran conforme a la palabra de Dios. Voy a leer, queridos hermanos, en Deuteronomios 6 del 1 en adelante, ya que en esta palabra desde antes, en el Antiguo Testamento, desde antes, Dios aconsejaba al pueblo de Israel, a los padres, para que instruyeran a los niños en los caminos, en el temor de Dios. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6:1. El encabezado dice el gran mandamiento. Este es un mandamiento de parte de Dios para nosotros, los padres que tenemos hijos. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guarda todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí, hermanos, la palabra del Señor, si nosotros caminamos los caminos de Dios, serán prolongados nuestros días. Nos dará larga vida el Señor. Dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Primeramente el Señor está hablando al pueblo de Israel de que guarde sus mandamientos para que le vaya bien, para que sea una vida próspera y larga para la persona. En segundo lugar, el Señor nos aconseja, queridos hermanos, querido oyente, que enseñemos a nuestros hijos. Aquí dice claramente que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, el temor a Jehová. Dice aquí en el 7, y las repetirás a tus hijos. O sea que tiene que ser repetitivo. Siempre, todos los días, estarles hablando que hay un Dios poderoso, que hay un Dios de amor, un Dios que lo cuida, un Dios que lo protege. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. En la casa es muy importante, queridos hermanos, que nosotros hablemos a nuestros hijos de Dios, pero más que nada, nos comportemos como hijos de Dios, porque eso habla más que 1000 palabras. El comportamiento, el ejemplo que demos a nuestros hijos. Dice, y andando por el camino, andando con nuestros hijos, donde quiera que andemos, podemos enseñarle la belleza de Dios, por medio de la naturaleza, por medio de las cosas que Dios ha hecho para nosotros, para los hombres. La naturaleza es tan bella, tan hermosa, porque Dios la hizo hermosa. Todo lo que hace Dios es hermoso. Dios te ha hecho a ti y eres hermoso o hermosa. Cuídate. Entonces en el camino también debemos, caminando junto con nuestros hijos, donde quiera que andemos, debemos de ser un ejemplo para ellos, de hablar de Dios, de decirle de la misericordia de Dios. Dice, y al acostarte.
qué importante, queridos hermanos, es orar por nuestros hijos, enseñarles a orar al acostarnos, para poder dormir en paz. Dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti he confiado, mi Señor. Es importante orar con nuestros hijos, porque esos nunca se les olvida. Yo me recuerdo cuando equivocadamente en la tradición rezaba mi abuela, rezaba mi madre, y me enseñaron que había un Dios. Aunque equivocadamente me enseñaron otras cosas, pero me enseñaron a hablar con Dios y nunca se me olvidó. Y ahora que soy cristiano, sé cómo puedo hablar con Dios. Es muy importante, queridos hermanos, querido oyente, que instruyas al niño en el camino de Dios. Y esta es una de las partes bien importantes, enseñarle a orar, a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, platicar con Dios. Eso es orar con aquella confianza, con aquella seguridad de que Dios te escucha. Enseñémosle a nuestros hijos a orar, Dios hermano. Dice, y cuando te levantes. Así como cuando oramos para acostarnos, porque no sabemos ni la hora cuando Dios nos llame. Pero también a levantarnos. Cuando usted ora con su hijo, le pone una seguridad por parte de la palabra de Dios, por parte de la oración, y camina pensando en la oración. Camina seguro, como cuando el hijo va de la mano del padre. Va seguro, no tiene miedo. Aunque se suelte, siempre regresa al Padre. Pero es muy importante, queridos hermanos, enseñarles la oración al acostarse y al levantarse. Porque las misericordias de Dios cada día son nuevas. Y clamamos y le pedimos a Dios por esa misericordia nueva que tiene para nosotros en este día y para nuestros hijos. Dice aquí, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Estarán como frontales en su mente. Bendito sea la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Qué importante, queridos hermanos, que tengamos nosotros un mensaje de la palabra del Señor. Un versículo que pongas en tu casa, en tu hogar. Yo llego a casas de mis hermanos y tienen versículos bíblicos que muchas las veces a mí me han fortalecido cuando yo los vuelvo a leer. Por eso es tan importante, queridos hermanos. El regalo más grande que los padres podemos dar a nuestros hijos, hermanos, es su ejemplo de amor y obediencia a Dios. Un ejemplo que demos a nuestros hijos de obediencia a Dios. Nuestros hijos necesitan ver los principios de santidad puestos en práctica cada día en nuestras palabras, queridos hermanos, y en nuestras decisiones, ya que los padres somos sus primeros maestros y consejeros espirituales que tienen en la vida nuestros hijos. Cada niño viene a este mundo con una mente moldeable. El niño se puede moldear. El niño no viene enseñado, pero los primeros que debemos de enseñarles, y lo primero que debemos de enseñarles es la palabra de Dios. A medida que les enseñamos y ejemplificamos conductas y palabras piadosas, se les ayuda a desarrollar un sistema de creencia inclinado hacia Dios. Es como un colador que filtra como todo lo que entra en la mente. Un niño por el cual se haya orando y al que se le haya instruido en los caminos del Señor es más propenso a ver el mundo desde una perspectiva bíblica, hermanos. Pero el que ha sido programado por el mundo secular o por otras religiones, queridos hermanos, será la vida a través de un lente distorsionado. Su vida será distorsionada a través de un lente, será equivocada. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en Proverbios 22. Vamos a ver qué dice en Proverbios 22, queridos hermanos.
22:6 dice la bendita palabra. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Que si nosotros les instruimos a nuestros hijos la palabra de Dios, jamás se apartará la palabra de ellos. Y cuando estén en tribulación, cuando estén en angustias, cuando estén en una situación, se van a acordar de la palabra y se van a acordar del temor de Dios. Y van a clamar a Él. Y Dios los va a escuchar. Todos fallamos, todos nos descarriamos. Pero si les enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios poderoso que tiene los brazos abiertos para cuando haya arrepentimiento y vengan a Él, estén seguros de que Dios los recibirá. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Si de verdad te arrepientes y quieres volver a tener una relación con Cristo Jesús. Dice aquí, queridos hermanos, quiero decirles que los pastores y los maestros de la iglesia pueden ayudar a inculcar a los niños el conocimiento y el amor del Señor. Pero sin embargo, queridos hermanos, somos nosotros los padres quienes tenemos la principal responsabilidad de invertir tiempo, paciencia, instrucción y amor para que lleguen a ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Queridos hermanos, nosotros los padres no hay mejor tiempo que invertimos sino el que invertimos con nuestros hijos para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles el temor de Dios. Bendita sea su palabra. Debemos de tener paciencia con los niños, porque son niños y ellos nos conocen. Debemos de instruirlos y darles amor para que lleguen a ser unos hombres y mujeres temerosos de Dios. Enviar un niño al mundo sin un fundamento bíblico, queridos hermanos, es como lanzarlo desprotegido al foso de los leones, puesto que los niños no son capaces de discernir la verdad del error. Los padres debemos de proteger, queridos hermanos, nuestros jóvenes. Sus mentes jóvenes debemos de nosotros de proteger por medio de la palabra contra el ataque del mundo, porque el mundo, queridos hermanos, los quiere destruir hasta que sean capaces de enfrentar las pruebas. Es nuestra obligación como padres instruir a nuestros hijos hasta que ellos sean capaces de escoger lo que ellos quieran escoger, porque Dios también les ha dado un libre albedrío, queridos hermanos. La educación de los niños se lleva a cabo en medio de las actividades cotidianas. Utilice cada oportunidad que tenga para enseñarles acerca del Señor y su palabra y demostrarles que es vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Y otras palabras, sea usted la clase de creyente que espera que ellos lleguen a ser algún día unos buenos cristianos. Tenemos una gran responsabilidad como padres, hermanos. Ustedes que tienen niños jóvenes, enséñeles el camino hacia Dios. Enséñeles cómo deben de comportarse. Pero lo más importante, cómo te estás comportando tú, querida hermana, querido hermano, delante de tus hijos. ¿Estás verdaderamente leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás poniéndola por obra? Qué bueno, te felicito. No somos perfectos, pero si nos equivocamos, debemos regresar al camino de Dios y enseñarles a nuestros hijos también el arrepentimiento. Dios te bendiga, queridos hermanos, y espero que te sirva este consejo de la palabra que te traigo esta mañana. Dios te bendiga. Amén y amén.